la primera sesión de Sin Pauta. Nuestra invitada de hoy es Fernanda Beghetti. Espero decirlo bien porque entiendo que es de origen italiano, así que tal vez me estoy equivocando. Beghetti, Belletti, Vegetti, me han dicho de todo. O sea, ya hay cierto parentesco con algunos de los amigos de Dragon Ball incluso. O sea que me imagino que para los niños debe ser difícil de no decir Vegeta. Sí, correcto. Pero Belletti está bien. Claro. Recién estábamos escuchando un tema de Sueño Azul, una banda muy estimada por mí, de Gabriel Germán. El tema es Abismo. Y la idea de Sin Pauta es que vamos a conversar con gente de la comunicación, de la política, de las redes, del periodismo, de la calle, para adentrarnos un poco en los temas que tienen que ver con justamente la Argentina y sus temas de conversación, no tanto en todo lo que tenga que ver con actualidad, no todo lo que tenga que ver con puramente cuestiones de agenda, sino quizás con cuestiones más, a veces de agenda, pero buscando un poco más énfasis en el largo plazo, en los grandes trazos. Y en ese sentido es que nos parece súper relevante tenerte, Fernanda, porque tenés muchos años de experiencia en la consultoría política. En su momento, hablando con vos, me decían, no, sí, creo que más o menos 300 investigaciones cualitativas y cuantitativas. Y estamos en una época, Fernanda, donde se habla cada vez más de la comunicación política. Creo que hay como un efecto de posicionamiento medio derrame, que fue en algún momento, se habló mucho de Durán Barba, y eso es como que hizo que de repente la gente diga, ¿qué? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen esos que están ahí atrás haciendo magia con el político? Como una idea quizás un poco rasputiniana del asunto. Bueno, después lo de Cambridge Analytica también, como bueno, los datos, qué hacen con los datos, etcétera. Sabemos que no es exactamente así, pero bueno, por tenerte podemos saber cuál es tu visión de esta situación, de la preeminencia que fue tomando en la conversación el tema de la comunicación y de la consultoría, y cómo lo ves vos, Fernanda, este tema. Perfecto. Buenas noches. Gracias por invitarme. Muy, muy honrada de estar acá. Es un tema súper interesante. Primero porque planteás una figura tan prominente como Durán Barba, que todo el mundo decía el gurú, y se instaló que existen gurúes atrás de las campañas, atrás de la comunicación, y es algo discutible y discutido. En realidad, esta es una profesión de trabajo en equipo, no tanto de gurúes y grandes nombres. Es una profesión en la que se investiga mucho, en la que se analiza mucho y en la que después se toman decisiones, y son decisiones responsables. Por ejemplo, desde mi experiencia, nosotros hemos trabajado en muchos municipios, en municipios de muchos tamaños, y es cierto que se usan mucho los datos, se usan con responsabilidad, porque se puede hacer, y no necesariamente, viste, que tienen una connotación negativa el uso del dato porque viene de Cambridge Analytica. No, no necesariamente. Vos podés hacer un buen laburo, un buen trabajo, podés hacerlo de manera responsable y haciendo una investigación previa de opinión pública. Lo más importante para mí. Yo siempre te voy a decir, vos tenés 300 investigaciones, sí, es fundamental. No se puede lanzar ninguna campaña electoral ni de gestión si vos no sabes a dónde estás parado. O sea, yo te puedo decir, nos vamos a trabajar en una ciudad de 10.000 habitantes, de 120.000 habitantes, de 700.000 habitantes, y para las tres te voy a decir lo mismo. Hay similitudes aparentes y no sabemos nada más. No sabemos nada. Nosotros tenemos que saber cuál es la cultura local, cuáles son los ritos locales, los hitos locales, qué es lo que pasa en la historia de esa ciudad, para poder entender de qué se trata la cosa. No hay chance que nosotros vayamos a hablar de comunicación si no sabemos el lenguaje de esa ciudad, cuáles son las cosas que los atraviesan, qué los interpela. Entonces, con los estudios encaramos por ahí. Empezamos a ponerle sintonía, ya que estamos en un estudio, empezamos a ver por dónde se afina la comunicación de esa localidad, de qué se habla, de qué no se habla, cuáles son las cosas que a la gente le gustan, lo que no les gusta,
de qué se puede hablar, cuáles son los temas importantes, cuáles son los temas de agenda, coyunturales y estructurales. Entonces, por eso los estudios. Y después lo demás es trabajo de microsegmentación con datos, que es súper importante también, porque vos no le hablás a todos de lo mismo y en el mismo momento. Eso es altamente ineficiente e ineficaz. Entiendo. Fernanda, en este momento estás planteando algo que creo que para mucha gente que nos está escuchando y que nos va a seguir escuchando, le va a parecer interesante, y me gustaría detenerme en eso. Cuando veía las cosas que escribiste, tu trayectoria, bueno, sos consultora política. ¿Qué es, si no es ser un gurú como se cree que tal vez Durán Barba sea, o como tal vez él mismo haya instigado a que se crea? Eso lo dejamos a criterio de cada uno. ¿Qué es lo que sí hace una consultora política? Qué buena pregunta. Vos le vas a preguntar a mucha gente que te va a decir cosas diferentes. Un consultor político ayuda al equipo, guía al equipo, le da líneas estratégicas al equipo, lo ayuda a pensar, lo ayuda a ordenarse, le pone un marco de referencia y tal vez, si es necesario, también un horizonte. Marca y pautas a seguir. Hay equipos que están súper bien conformados, hay candidatos o dirigentes que están muy bien orientados y que vos haces un acompañamiento muy de par. Entonces es cuidado acá, cuidado allá, le pones, viste, como si pones un marco, un corralito de, si te chocas acá vas a tener problemas, si te salís del corralito y chocas, acá volcamos, vos mantenete por este carril. Bueno, más o menos es eso, sos un guardraid. Ahí va. Y te hago una pregunta que seguramente la gente que nos está viendo, la mayoría, presupongo, la mayoría deben ser votantes de Unión por la Patria, y básicamente la relación que hay entre la gente que de alguna manera está a media distancia de la política, que tiene cierta cercanía, pero bueno, no milita ni forma parte de una estructura específicamente política. La visión sobre la consultoría política es una visión a veces que se entiende como manipulación, como, bueno, son gente que de alguna manera es como que aplican tácticas o técnicas para vender un candidato, y de repente es muy diferente a lo que en definitiva la mayoría, la enorme mayoría de la tradición de la consultoría política, por lo menos en Argentina, no tiene nada que ver con eso. Es decir, la Argentina tiene una tradición de consultoría política bien grande, y bueno, no tiene en general esos padres fundadores o incluso algunas madres fundadoras no tienen nada que ver con esa idea. ¿Cómo le explicarías a una persona que tiene cierto interés en la política, que seguramente es como las personas que nos están escuchando, que tienen la idea de que quieren que a su candidato le vaya bien, pero que también quieren que sea genuino, que sea auténtico, y que pueden ver con temor toda esta idea de un aparato de técnicos que de alguna manera transforman a los políticos en productos y los tratan de vender a la población para que luego no hacerse cargo de lo que pase si ganan, por ejemplo? Uh-huh. Que también es una idea, ¿no? Se piensa que se trabaja solamente muchas veces se cree que se trabaja solo para las campañas. Y, no, claro. Y bueno, y eso también es un tema que me interesa hablar con vos, porque vos tenés experiencia no solo en campañas, sino también en gobierno. Vamos para atrás. Ojalá fuera tan fácil como maquillar a un candidato, hacerlo producto y vendérselo al público. No es así de fácil, nunca lo es. El candidato o la persona que uno asesora es una persona, justamente. Es una persona con todas sus subjetividades, con su forma de ser, con su historia también, y vos no podés ponerle una peluca azul solamente porque la peluca azul va a hacer que gane el electorado. Si hay una de las cosas que más se valoran en la comunicación política es que sea verosímil, que sea creíble, que sea auténtico, que sea genuino. Entonces, cuando vos le empezás a sacar todas esas capas
con maquillaje, o ponerle, vamos a decirle, embadurnás su personalidad con maquillaje para que sea más de esta manera o más de otra manera y perdés por algún lado. Eso no implica, acá hay muchas cosas en lo que dijiste. No significa que no tenga que coachearse, porque el coacheo puede ser, o la preparación de media training puede ser muy Media importante. training, entrenamiento para ir a los medios. Para medios. O entrenamiento, suponte, para venir a charlar con vos. Claro. Que para que la persona hable cerca del micrófono, no se trague las palabras. Hay personas, por ejemplo, que se dispersan y se quedan pensando. Hay montones de detalles que no tienen que ver con manipular al electorado. Y acá hay dos grandes vías que vos podés pensar. La de un electorado que es manipulable / persuadible y un electorado que en realidad está advertido en cómo se mueven los hilos del marketing político, que en realidad la gente está muy advertida en lo que es el marketing político y lo que es publicidad o lo que es propaganda. Entonces, vos cuando trabajás con el candidato o con el dirigente ya en gobierno, es lo que te digo, bueno, vamos a ver, tenemos un estudio de opinión pública. Mira, los temas, esto es importante, esto más o menos, esto no es importante. ¿Y por dónde pasa acá el gran eje que vos tenés que marcarle al dirigente o al candidato? ¿Cuál es la impronta que vos querés dejar? ¿Cuál es tu huella? Si vos tuvieras que pensarte de acá a 15 años o cuando ya seas viejo y quieras que la historia hable de vos, ¿qué querés que diga la historia de vos? Entonces esa es tu impronta. Vos trabajás en pos de esa impronta, armás una estrategia en pos de esa impronta. Entonces los temas, todo lo que vos decís, tiene que ir afilado para esa estrategia. Vos tenés que ir pensando temas, comunicación, posicionamiento del candidato, que muy poco tiene que ver con manipular al electorado. El electorado, desde mi punto de vista, no es manipulable. Vos ganás las elecciones porque haces un buen trabajo, pero porque podés ganarlas, no porque quieras ganarlas. Si no, cualquiera podría ganar, y no es así. Hay cuestiones contextuales, Claro. cuestiones coyunturales. Si vos tenés una gran demanda de cambio y vos sos la continuidad, bueno, va a ser bastante complicado que vos puedas instalarte. ¿Cómo haces para instalarte como el representante del cambio? Es complicado. Entonces, yo no lo veo de esa manera. Sí es cierto que se instaló una idea de que hay muchos gurúes, que hay muchos genios, que hay mucho nombre rimbombante, también es cierto, pero es un trabajo de equipo. Al final del día, cuando vos vas al campo con los equipos, estás a la par. No hay una cabeza grande y todos lo siguen. Entiendo. Estamos en Sin Pauta. Por favor, a quienes estén mirándonos, métanle like, métanle seguir al canal de Somos Yeite, porque Somos Yeite es algo que se está haciendo desde abajo, que se está haciendo con mucho esfuerzo y también con muchas ganas de que podamos compartir. En definitiva, la idea, como por lo menos lo que yo entiendo y que siento que Somos Yeite plantea, es como que podríamos hacer estos programas solamente para nosotros mismos escucharlos. O sea, si están con nosotros, genial, y se suman y conversamos y vamos a estar atentos, pero es algo que lo haríamos de cualquier manera, y en ese sentido, seguramente si ustedes nos están viendo es porque les interesaría escuchar sobre esto también, de cualquier manera. Así que la manera de que puedan seguir escuchando es que se suscriban y que le pongan seguir al canal, que likeen, que nos ayuden a posicionarnos, justamente, ya que hablamos de posicionamiento, también a posicionar a Somos Yeite. Y volviendo a todo lo que me contabas sobre tu experiencia, una de las cosas que me gustaría decir es, bueno, vos sos licenciada en Sociología, al mismo tiempo también formás parte de algunas asociaciones que son de consultores y consultoras políticas, de ALACOP, que es de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, y de ahí tenés un rol como en relaciones internacionales y fuiste vicepresidenta, entiendo, de la Asociación de Consultores Políticos acá en Argentina, de ASACOP. Esa es como
el qué hace Fernanda, o bueno, podríamos sumar también que Fernanda tiene una empresa que se llama Fara Beghetti, junto con Carlos Fara, que es un consultor de muchísima trayectoria, que ahora está presidiendo a nivel internacional una asociación de consultores políticos, ¿no? Totalmente. Bueno, Carlos ahora en este momento es presidente de la IAPC, que es la Asociación Internacional, sería la global de todo el mundo. O sea, es la primera vez, no es la primera vez, hubo un argentino ya, pero es el único argentino que está ahí presidiendo. Y sí es la primera vez, y te lo digo con orgullo porque es mi socio, mi hermano. Entonces, Carlos es el único que fue presidente de ASACOP, de ALACOP y de IAPC. Sí. Tremendo, a mí me parece súper interesante que esto se conozca porque obviamente yo leo a Durán Barba y la verdad es que tengo bastante inclinación a muchas cosas que él dice porque creo que ni siquiera es tampoco la imagen que se muestra de él lo que realmente él habla, ¿no? Total. Pero Carlos me parece una persona impresionante que tiene menos nivel de conocimiento entre la gente que está a la media distancia, que quizás Durán Barba es más resonante, pero tiene más de 300 campañas, un nivel de efectividad en objetivos de los clientes de más del 70%. Es una persona que está presidiendo la Asociación de Consultores Políticos, digamos, a nivel internacional, ya no solamente latinoamericano. Entonces, bueno, es un poco lo que también hace poco vi en un tuit de Juan Courel, que va a ser nuestro próximo invitado, que decía, no es necesario solamente leer a los que vienen de otros países, digamos. Acá en Argentina tenemos gente realmente muy buena. Y entonces eso es un poco lo que de alguna manera Fernanda hace, pero ¿quién es Fernanda? O sea, como no qué hace, sino cómo llegaste acá. Eso me parece muy interesante también porque creo que en definitiva hay un montón de huellas personales que hacen que uno se obsesione y se apasione con algo como esto, que en principio es algo como no evidente, digamos. Claro, total. No es tan fácil encontrar la puerta a esta profesión, aunque pareciera que sí. Pareciera que, viste, como vos me contabas hace un rato, que era un caminito predeterminado, vas a estudiar ciencia política y de ahí seguramente alguna de estas cuestiones aparece. Y no es tan simple porque las carreras académicas difícilmente tengan una aplicación práctica, las de sociales por lo menos, viste, que no tienen tanta organización práctica para después. Entonces, en mi caso particular, yo estudié sociología, después hice investigaciones de otros tipos, investigaciones académicas, investigaciones para organismos, fui escritora silenciosa, un poco de todo, hasta que empecé a trabajar en la consultora. Y en la consultora fue como un camino despacito de peldaño a peldaño. Yo arranqué como asistente de proyectos, después fuimos trabajando, directora de proyectos, trabajando, directora general, trabajando, y nos asociamos. Pero esto es un camino que te hablo de 15 años de trayectoria, o sea, es mucho camino. Yo personalmente me apasiono por este trabajo porque soy una apasionada de conocer las diferentes culturas y de ver cómo se trabaja con eso. Y también soy una convencida de la política como herramienta de transformación. Entonces, combinando A más B, esta es una profesión muy hermosa. O sea, está muy lejos de la manipulación del público y todo eso. Es una profesión linda en la que vos conocés un determinado lugar, trabajás con la gente que vive ahí, pensás en cómo se le puede mejorar la vida, ayudás a los equipos a que eso ocurra, y bueno, ahí vamos. Y después tenés las campañas, ¿no? Esto yo te hablo de gestión de gobierno. Las campañas son cómo hacer para que tu candidato se posicione en determinado lugar, que no siempre es ganar. ¿Viste? Vos, yo también quiero siempre ganar, pero ganar no es el objetivo todas las veces. Capaz tenés otros objetivos, tener más concejales, posicionarte para la próxima elección, hacerte conocido, generar un marco de poder, tener determinada cantidad de adhesiones. Eso tenés que verlo a medida que armás la estrategia. Van a tener que acostumbrarse nuestros oyentes, que como decía la mayoría probablemente votaron a Unión por la Patria, a la idea de que la próxima elección es una elección en la que no van a ganar y que van a tener que buscar otro objetivo. Hablando de esto que planteabas, bueno, a veces el objetivo de la estrategia no es ganar. Bueno, a las últimas veces se intentó ganar, digamos, no sé si siempre se logró.
pero se intentó y estuvieron en esa sintonía, digamos, los equipos de Unión por la Patria, antes Frente de Todos, antes Unidad Ciudadana. En cualquier caso, la idea es, bueno, ahora crees que por lo que estás siguiendo en lo que vienen haciendo en la consultora, ¿crees que la elección del año que viene, la elección intermedia o parlamentaria, es una elección donde el objetivo va a ser ganar o va a ser otro objetivo? Es una pregunta muy complicada, 5 meses de gobierno de Milei, porque todavía estamos en una situación desde la opinión pública de la expectativa. Estamos con una rama del elijo creer, hay gente que tiene una expectativa positiva, que es una expectativa Milei todavía. Entonces tiene una confianza en que hay un esfuerzo que se va a ver retribuido luego. Entonces hay una rama que va por ahí y después tenés los que no aprueban la gestión, que van por esto hay que cambiarlo rápidamente o no me gustan sus modos, esto me recuerda a los 90 y cosas por el estilo. Pero de acá puede llegar a dar tantas vueltas la Argentina, de acá hasta la elección del año que viene, que es imposible decirlo. Puede pasar realmente cualquier cosa. Claro. O sea, en este tiempo, por lo que yo percibo, digamos, desde un lugar más pequeño, que es el de la comunicación política digital y de empezar a orillar un poco, como ver más de cerca qué es lo que pasa con el político en sí mismo, y ya no tanto desde lugares lejanos. Un poco la idea que me queda de lo que decías de la consultoría política, y también incluso de lo que he leído, creo que en el libro de Cómo ser un consultor político de Carlos Fara, él en algún momento dice que un consultor tiene algo de antropólogo, en este sentido de lo Sí, que vos planteás de, bueno, me interesa esto porque me interesan las culturas. Y creo que también hay algo como de psicólogo, o sea, como... hay mucho de Porque psicólogo. básicamente el político es una persona que en general, por lo menos lo que yo he conocido, hay algunos casos diferentes, pero en general es una persona muy manija, que ahora que encima existe el teléfono es como está así todo el tiempo tiqui 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 con el teléfono, viendo mensajes, volviéndose loco, mirando las noticias, recibiendo información, charlando con la gente también, porque en general, digamos, los políticos también les interesa charlar con la gente, hay algunos que no, pero hay muchos que sí, pero en definitiva es, digamos, como una persona sobreestimulada, una persona estresada, una persona que está bajo muchas presiones. Hace poco sacó un libro Marcos Peña, un poco tratando de poner de relieve esto. A mí el libro me parece buenísimo, o sea, yo sé que hay mucha gente que no le va a gustar esto, pero a mí me parece buenísimo, porque es un poco la dimensión, digamos, de, che, pero son personas y tienen, no es Total. que, digamos, salvo algunos casos, que bueno, puede ser que haya casos de corrupción y todo, pero digamos, no es que la persona que se está metiendo en política, digamos, está obteniendo a nivel de su salud mental, digamos, una vida normal, digamos. Hoy, quizás con la crisis, con la situación económica, casi nadie tenga una vida normal, ¿no? Pero en tiempos donde todo se parecía a una vida normal, la del político no era una vida normal tampoco. Vos pensás que el político primero es una persona, como te decía antes, con sus subjetividades, su historia, sus presiones, su familia. Entonces, cuando vos estás en época de campaña, que la presión es total, porque la persona está de campaña 24/7, viajando por todos lados, saliendo en medios, preparándose, armando sus planes, la familia apoyando, la familia tiene que acompañar, entonces acompaña, no acompaña, se mete en la campaña, se pelea con el consultor, con el equipo que presiona para que esto y el otro funcione con los medios de comunicación. Tenés que ser muy particular para vos poder aguantar eso, ¿no? Y el rol del consultor acá muchas veces funciona de esa manera, de escucha, de escucha. Y me ha pasado, más allá de algún candidato puntual, me ha pasado de ir a reuniones de equipo de gabinete en las que yo no hablé en toda la reunión. Yo servía ahí de catalizador para que se maten entre ellos. Entonces salían relajados de la reunión. Porque eran, No lo había pensado. claro, eran reuniones de equipo en las que yo era la mediadora y nada más. Entonces, si la cosa se ponía muy picante, bueno, pero yo capaz no hablaba en toda la sesión.
Claro. Claro. Era como, expongan sus miserias acá Y, y veamos después qué hacemos con las miserias ya no, expuestas, o digamos. suponte yo venía con la agenda de trabajo. Bueno, chicos, vamos a ver tenemos que hablar de la comunicación de tal obra que sale la semana que viene, que van a inaugurar. Y ahí, vos tenés tu agenda, nosotros tenemos estos problemas. Y vamos a hablar de estos problemas. Sí, pasa. Qué interesante que lo veas así, porque, no sé, por ejemplo, tenemos un compañero que es un gran amigo y durante mucho tiempo tuvimos los dos la sensación, tal vez no lo esté viendo ahora, pero sí después, que se llama Martín, y como siempre teníamos la sensación de, che, pero ¿por qué todo es tan desorganizado? Che, ¿por qué no siguen un plan? ¿Por qué todo parece ser un desastre? Y claro, y vos que estás como ya en el nivel de la consultoría política, decís que bueno, que muchas veces también es efectivamente así, que muchas veces las reuniones ni siquiera uno habla, digamos, ni siquiera es que no hablas, digamos, simplemente vas a hacer como una mediadora, un elemento de que viabilice, digamos, su expresión de problemáticas internas de funcionamiento. Que probablemente sea más importante que mi agenda armada externamente. Después la agenda vos la podés revisar y se puede trabajar. Ahora, la organización es tan importante que vos tengas, no importa que a veces se derive, pero la organización, la estrategia, la disciplina, la planificación, yo te lo puedo decir de manual, ¿no? El manual dice esto. Lo que termina pasando después es que hay una coyuntura, tenés los medios, los otros que también juegan, porque tenés las oposiciones que vienen a picar la cancha y vos tenés que salir a responder. Sin embargo, necesitas tener un orden, un norte sobre todo. Vos necesitas saber cuál es la visión de largo plazo para que no te corras mucho de ahí, porque si no, redirigís los esfuerzos a cualquier lado y difícilmente llegues a donde tenés que llegar. Pero sí, vos venís con una agendita y después Dios sabe. Me gustaría saber si mientras quienes estén escuchando ahora o luego que dejen en comentarios si son de un lugar que no es de la ciudad de Buenos Aires, porque tengo la presunción de que probablemente la mayor parte, por lo menos al principio, van a ser de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Al mismo tiempo, toda la gente que es de la Cava sabe que muchos de los destinos políticos del país no dependen específicamente de lo que pase en la Cava, sino que es como tenemos un montón de gente, pero igual hay un montón de cosas que dependen, bueno, o de Córdoba, como se ve últimamente en las elecciones, es como que cada vez que llegamos al final de la elección estamos todos mirando a ver qué va a pasar en Córdoba, y también está todo el tema de, bueno, en definitiva, qué es lo que va a pasar con el conurbano, los cambios que se van procesando en la subjetividad del votante del conurbano, así que si hay alguien del conurbano sur, del conurbano oeste o del conurbano norte, me interesa que dejen por ahí su marca, su seña de su ubicación geográfica. Y más allá de eso también me interesaba como ir entrando en un punto que es también como tu particular desarrollo subjetivo hasta llegar a esta posición en la consultoría. Recién cuando estabas entrando al estudio me decías, yo soy de San Isidro, y yo te preguntaba si vos vivías ahí, si siempre viviste ahí, si naciste ahí, y me dijiste que no. Me gustaría que me cuentes ahora con toda la gente que está siguiendo a Sin Pauta, qué es efectivamente ese trayecto que tuviste, porque a ver, ¿cómo surgió la idea de hablar con Fernanda? Surgió justamente porque lo que yo estoy viendo particularmente y lo que estamos viendo muchos amigos y amigas que intercambiamos es, bueno, el hecho de que haya un gobierno nacional que está llevando adelante un ajuste, que está planteando, por lo menos en el discurso, la búsqueda de no tener déficit y eso está llevando, por ejemplo, a muchos municipios del conurbano a que están recortando ayudas sociales o que no están haciendo obra pública. Y medio que, digamos, la atracción de un político, hasta donde yo entiendo, y eso es algo de lo que con Fernanda podemos profundizar en particular, tiene que ver con que en un municipio, en el conurbano particularmente, pero en general en un municipio,
la atracción de un político local está muy asociada a algunas variables, como por ejemplo el tema de si puede hacer o no obra pública, de si puede hacer mejoras o no en el territorio de lo local. Y entonces hay una gran incógnita en el marco de este ajuste y además de una gran contraposición, por lo menos en la provincia de Buenos Aires y particularmente en el conurbano, de, bueno, cuáles son las intendencias o municipios que son del Frente de Todos, bueno, de Unión por la Patria, y que no siguen, por lo tanto, la línea del gobierno nacional, cosa que antes estaba más o menos en consonancia con todas las disputas que hubo dentro de Unión por la Patria, pero eran dentro del mismo espacio. La provincia de Buenos Aires era dentro del mismo espacio. Es más, Alberto Fernández fue un presidente que hizo muchas transferencias a la provincia de Buenos Aires y quizás más que en otros gobiernos del mismo signo. Hoy en día hay muchas de las cosas que depende del futuro del país en parte de cómo sea la respuesta social del conurbano frente a este intento de refundar la Argentina en un sentido libertario, digamos. Y partiendo de eso, de esa problemática, de esa inquietud, es que Fernanda es muy relevante para comprender lo que pasa a nivel local, porque en definitiva ella se dedicó a estudiar mucho los gobiernos locales, junto con Carlos, tienen una serie de textos que se pueden consultar. Es un poco difícil de decir, la Konrad Adenauer Stiftung, que es una fundación alemana en la que hablan sobre el tema de los gobiernos locales. Y a mí me parece apasionante tratar de conocer cómo ves vos el tema de los gobiernos locales hoy en el marco de este nuevo gobierno de Milei y de la circunstancia de estar en un signo opuesto y además de tener menos recursos y de tener justamente también mucha cercanía con el votante, porque una cosa es estar como el presidente diciendo, bueno, ahora va a haber un ajuste y el presidente está en la Casa Rosada, pero se mueve por una serie de lugares y no se encuentra con mucha gente. Ahora, el intendente o la intendenta de un lugar, de un municipio, sí se enfrenta, camina, está muy cerca de la gente, quizás no tanto Jorge Macri porque la ciudad de Buenos Aires es muy grande, pero sí en un municipio ya del conurbano eso es diferente, en un municipio del interior de la provincia de Buenos Aires eso ya es diferente, y también obviamente a nivel general, digamos, de las provincias del país, ya es mucha mayor la cercanía que puede tener. En ese marco, en ese ajuste, en esa refundación que pretende Milei, ¿cómo ves a los municipios, cómo ves a los gobiernos locales? Hay muchas aristas acá. Lo importante para marcar es la expectativa. Vos podés pensar capaz que quizá una sociedad está buscando o está necesitando o la demanda puntual es de obra pública y en realidad la demanda va por otro lado. Entonces probablemente no te estén pidiendo y no te demanden la obra pública necesariamente porque están con la cabeza puesta en otro lado o la expectativa puesta en otro lado. Eso puede pasar. Ahora, si está la cabeza puesta en la obra pública, porque, como te dije antes, los municipios son muy diversos y no siempre todos quieren lo mismo. Si está en la obra pública, probablemente lo que termina pasando es que entiendan, si la comunicación está bien llevada, por ejemplo, que el intendente pueda explicarlo. Bueno, todos sabemos el contexto en el que estamos, no tenemos recursos, los recursos no van a llegar, si no tenemos coparticipación, bueno, estamos en esta situación, las obras no van a estar. Sin embargo, nosotros tenemos este plan. O sea, si vos lo podés explicar bien, la gente lo va a entender bien. Ahora, la demanda probablemente sea más simbólica que concreta. Entonces, como la demanda, acá pasó una revolución copernicana el año pasado. Entonces nosotros, con lo de Milei decís. Totalmente. Entonces, nosotros acá vos tenés que parar y pensar. La gente ¿qué está demandando? ¿Qué está queriendo hoy por hoy? ¿Le va a demandar a su intendente obra pública? Seguro, obvio, porque tiene que estar cubierto. Y te pongo un asterisco y lo pongo entre paréntesis. Las demandas hacia los intendentes son cada vez mayores. O sea, antes era el ABL, ahora es el ABL más educación. ABL es alumbrado, barrido y limpieza.
Correcto. Antes era eso. Y de todo esto empieza a sumarse capa más capa más capa. Entonces no es ya ABL, es ABL más un hospital. Pero eso no es un hospital, es el ABL más el hospital, que significa salud. Entonces vos tenés que tener Y no salitas, como hay muchas veces. correcto, vos tenés que tener cubierta la salud. Entonces a esto se le suma otra capa más, que es, bueno, a ver si me empezás a generar un parque industrial, que no es un parque industrial, es ABL, salud, trabajo, oportunidades, futuro, esperanza, etcétera. Entonces los intendentes tienen cada vez más trabajo entre manos y más expectativas que gestionar. Entonces, por eso te digo, ¿le van a pedir obras? Sí. Pero tenés una demanda más simbólica también que atender. Entonces, no necesariamente van a tener problemas por no tener la obra. Hay una comprensión del estado de situación, porque aparte el Estado Nacional se está encargando de decirlo. No hay plata para obras, no vamos a dar plata. Entonces, dos cosas. Al intendente se le va a pedir, porque se le exige. Vos sos el intendente, vos te tenés que ocupar, vos conseguir los recursos. Sin embargo, por un tiempo, probablemente pasa, que va a haber un manto de piedad respecto a esa situación. Y al mismo tiempo lo que termina pasando es, ¿de qué te estás ocupando? ¿No? A ver, mostrame la cercanía. La cercanía es por gestión / comunicación. O sea, vos no tenés, la cercanía no se hace solamente por comunicación, no se gestiona por comunicación, ni se trabaja por comunicación. Vos tenés, viste, gobernar y gestionar es eso. Comunicar es otra cosa. No podés comunicar lo que no hay. Claro. Me interesa mucho lo que estás diciendo y voy a hacer una pequeña postilla porque una de las cosas que me parece también es que está bueno como mostrar desde dónde uno hace las preguntas. Obvio que si uno si uno trabaja con intendentes, obviamente los conoce y sabe que tienen un grado de compromiso, pero también desde mi prejuicio, sobre todo cuando militaba en la izquierda trotskista y tenía como mucha lejanía con la idea de qué es un intendente, era como, para mí un intendente era como un lumpen, digamos, como alguien que de alguna manera estaba ahí como administrando un pequeño presupuesto y no haciendo nada para la gente, que creo que no es una idea pura y exclusivamente, digamos, un prejuicio que yo solo tengo, digamos, hay un montón de construcción a nivel de la comunicación política de antiperonistas sobre todo, planteando como, bueno, pero a ver, el conurbano es una mierda, es África y es culpa de que los intendentes no hacen nada y hace 50 años, 70 años, 40 años que gobiernan y por eso está el conurbano así, que no avanza. Y bueno, nada, como me gustaría que, siendo que sos una persona que conoce mucho este tema de los gobiernos locales, que me digas, que nos cuentes, ¿vos creés que el hecho de que haya municipios que están en un nivel de desarrollo diferente de la ciudad de Buenos Aires es porque en definitiva son incompetentes los intendentes o las intendentas que están ahí? Definitivamente no. No, para nada. No, pues cada uno de los municipios tiene su propio desarrollo económico, cultural, industrial y lo que sea. O sea, no es porque vos tenés una seguidilla de intendentes ineptos que te puedes llegar a tener un municipio pobre. Eh, Tenés ahí factores de todo tipo, factores de pobreza, factores de indigencia, factores de cómo haces para generar trabajo, factores de cómo generar igualdad, cómo generar la oportunidad, que escapan ampliamente de lo que un intendente tiene entre manos. O sea, como te decía, ¿viste? El intendente tiene unas atribuciones. Después, vos es como tirar una piedra al agua, se empiezan a generar círculos concéntricos alrededor, pero está muy lejos. Aparte tiene que ver con qué tipo de recursos recibe ese municipio o cómo los genera. Si vos tenés un municipio pobre, ¿cómo se financia? Entonces, no tiene que ver con, no digo que no haya intendentes ineficientes, ineficaces, que despilfarren la plata, pero que esa sea la causa de las desigualdades entre un municipio y otro, no lo veo, no para nada. Está buenísimo que lo plantees porque creo
que hay mucho desconocimiento. A ver, hubo de todo. En un momento me acuerdo que hay una revista digital de la que yo participo aleatoriamente y que son amigos y se llama Panamá. Y hubo un momento, hace como 10 años o más, que había como mucho texto sobre el intendentismo, los nuevos intendentes. Se ponderaba incluso, bueno, como ciertos modelos, bueno, cómo es Massa, cómo es Insaurralde, se estaban viendo como las nuevas gestiones de ese tiempo. Y bueno, y había hasta como cierta polarización entre la gente que eran como los que le llamaban como los kirchneristas progres de capital y los otros que reivindicaban a los intendentes. Me acuerdo que había hasta reivindicaciones de Fernando Espinosa, que la verdad es que La Matanza es un municipio que no conozco, así que no podría decir si es bueno o es malo, pero en definitiva, como que bueno, hay como una cosa ahí entre la ciudad de Buenos Aires y los municipios, por lo menos de la provincia y en particular del conurbano, que hay como una suerte de tensión. De alguna manera también lo fue recogiendo hace poco Carlos Pañi en un libro que sacó que habla mucho de esta tensión entre cómo se administró de alguna manera los recursos del Estado Nacional post-2001 para poner paños fríos en esa situación, pero quizás sin darle independencia a la gestión provincial para ser ella la que lo solucionara, y que eso genera ciertos desequilibrios, o sea, como que pareciera hasta haber una cuestión estructural histórica, digamos, en relación a este tema. Pero sí, claro, efectivamente. O sea, no podés pensar, no podemos imaginar que vos tenés este tipo de desigualdades solamente por una ineficiencia o una gestión ineficaz. Estas son cuestiones estructurales e históricas que se podrán dar vuelta con tiempo, con gestión, con políticas que quieran hacer eso, pero tenés que pensar que los recursos se concentran en un lugar, los recursos no están en los municipios del conurbano, los grandes recursos. Entonces, es injusto plantearlo en esos términos. Claro. ¿Cómo venimos de tiempo, chicos? Mirá, ¿Quedan 10 minutos? Ah, se fue volando el tiempo volando. para mí, por lo menos. Contame, Fernanda, ¿dónde viviste vos y cuál es tu experiencia en esto digamos, de las ciudades más pequeñas, antes de vivir en San Isidro, antes de estar acá? ¿Por dónde pasaste? Porque es impresionante la cantidad de lugares que me mencionaste cuando me Sí. dijiste por dónde viviste, digamos, y para mí, que soy una persona de Villa Crespo, es como, bueno, muy llamativo como aproximarme a esa experiencia. Bueno, eso en mi biografía, por el trabajo que tenía mi papá en aquel momento, que era empleado de era ESEBA, siempre se me olvida el nombre anterior, lo que era ESEBA después, nos íbamos mudando de ciudad en ciudad. Entonces estábamos 2 años en un lugar, 3 años en otro Que era la lugar. empresa de electricidad de la Claro, provincia de Buenos Aires. claro, antes era DEVA, ahí está, ahí me salió. DEVA y después fue SEBA, que era Empresa Social de Energía de Buenos Aires. Entonces nos íbamos mudando mucho. Esto hizo necesariamente que vos, para poder mudarte tanto, desarrollás, si se quiere, una percepción, una adaptabilidad y una lectura de lo que pasa a tu alrededor. Yo pienso que mi formación posterior tiene que ver con esos años de niñez y adolescencia. Yo viví en 10 ciudades y cambié dentro de esas ciudades varias veces de colegio y de casa. Entonces, a mí me da mucha gracia escuchar, viste, la categoría de Noel Neumann de la espiral de silencio. Olvídate de la espiral de silencio, pero cuando ella habla de la parte de la piel social, que nosotros tenemos una piel social que es capaz de entender las expectativas de los que los rodean. Eso yo creo que lo tengo excesivamente desarrollado. ¿Y en qué lugares puntualmente viviste? Yo nací en la ciudad de Alberti. Después, Alberti, provincia de Buenos Aires. Siempre provincia de Buenos Aires. Vamos como de a poco que no entendemos Sí. tanto, o sea, Alberti, interior. de la provincia. Alberti, 25 de mayo. Te voy a hacer en orden cronológico. General La Madrid, Capilla del Señor, Bragado, Villegas, General Villegas, Pilar, Chivilcoy, y después ya me vine a estudiar a Capital y después me fui a vivir a San Isidro. Ahí va. O sea, mayoría todo interior de la provincia.
Sí. ¿Y cómo es, cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el conurbano y el interior de la provincia? Yo entiendo que hay muchas diferencias políticas en cómo funcionan y cómo se vive y todo, pero me gustaría que lo expliques vos, que tenés como una visión más 360 del asunto. Las dinámicas son muy distintas. Viste que yo te decía, vos tenés muchas similitudes aparentes en las ciudades chicas sobre todo. Vos sabés lo que te vas a encontrar. Hay una plaza, está la iglesia enfrente, está la municipalidad, hay una escuela seguro, y después tenés los barrios que están en una urbanidad cuadrada, si se quiere, y después tenés las dinámicas sociales que son totalmente distintas en cada ciudad, totalmente diferentes. Por ejemplo, hay una ciudad que es hermosa, que es Bragado, preciosa, que tienen una cultura de, muy linda, que es una cultura de trabajo, de la amistad. Es una ciudad que me gusta mucho y tienen una historia que tiene que ver con ese caballo que se tira a la laguna para que no lo atrapen, ¿viste? Por eso el caballo Bragado, por eso se llama así la ciudad. Bueno, ellos tienen una forma de ser. Ahora, la ciudad del lado, 25 de Mayo, que es donde vive mi familia, es distinta, ¿viste? Son distintos, tienen otra forma de ser, tienen otra historia, tienen otros héroes. Si vos te vas a 25 de Mayo, en la iglesia del pueblo, adelante tienen la estatua de un cura que los liberó de los indios. También tienen otra historia. No se enojen, gente de 25, me corrigen con la historia, que yo no la sé del todo, pero tienen otra historia, entonces tienen otra impronta, son distintos, es otro pueblo. Con el conurbano vos tenés varias cuestiones. Tamaño, porque los pueblos del interior tienen más o menos un tamaño homogéneo. Vos tenés pueblito, por ejemplo, Bragado, que te estaba diciendo recién. Está conformado por diferentes localidades chiquitas, Mechita y otras más, o 25 de Mayo, vos también tenés muchas localidades chiquitas alrededor que conforman el partido. Pero son localidades de un más o menos entre... El casco urbano está entre 30 y 50.000 habitantes. La gente se conoce, es muy fácil. Es mi vecino el intendente. En cambio, en el conurbano, vos tenés arriba de 100.000 habitantes por Claro. municipio. Es muy raro que las dinámicas sociales sean similares. Vos tenés grupos más chicos, en todo caso, de identificación. No el pueblo como tal. Podés, por supuesto que cada uno de esos pueblos tiene su historia, su rito, su mito. Florencio Varela tendrá su mito, San Isidro tiene su día de San Isidro y se festeja lo que se festeja, el patrono, la patrona de la ciudad, pero son distintos y no es tan cercano. El intendente no es mi vecino, el intendente es ese tipo que está ahí, que está en un cartel, o que lo vi en un acto allá lejos, o que el otro día cuando salieron los bomberos estaba, no es lo mismo. La dinámica social y política es distinta totalmente. Claro, estás más cerca de conocer a alguien que lo conozca o que trabaje pero no directamente a él en el conurbano, digamos. Total, vos por ejemplo, y esto se da mucho también esto ya es una dinámica en general, pero sobre todo en las ciudades más grandes, vos tenés círculos más chiquitos y vos le confías en la palabra de tu círculo más íntimo, de tu familiar, de tu amigo, de la gente que va con vos al club. Entonces, vos las identificaciones y las relaciones se van dando en este tipo de círculos, se van ampliando, pero no como en el pueblo, que probablemente esté todo mucho más interconectado y que participen cruzadamente de diferentes círculos. Es distinto. Claro. Estamos prontos a que nos reemplace el programa de una filosofía muy interesante que viene después de nosotros, pero hasta que no veamos signos de vida de su conductora, probablemente vamos a seguir exprimiendo a Fernanda todo lo que Dale, podamos. yo con gusto. Recuerden que esto va todos los miércoles sin pauta a las de 19 a 20 horas, que van a poder ir viendo también los clips más relevantes de lo que vamos conversando con los invitados y las invitadas. Y me gustaría preguntarte, Fernanda, como en esta tónica, digamos, bueno, de lo que fue tu desarrollo profesional y de tu historia de vida, de cómo llegaste a la consultoría política. ¿Qué crees que, bueno, en la actualidad hay muchos cambios que se están dando a nivel laboral, a nivel de la tecnología, de cómo está impactando en todas las profesiones? Y también está cambiando mucho como el horizonte, o sea, como que de repente hay como una idea de preeminencia
de nuevos temas que antes capaz no estaban. No sé si tendrá que ver con la pandemia, bueno, pero o si tendrá que ver con justamente el hecho de estar hiperconectados y constantemente como rompiendo la barrera entre ocio y trabajo, pero bueno, hay muchos autores que ahora están hablando de, bueno, del tema del bienestar, cómo nos garantizamos una vida con mayor bienestar. Bueno, en definitiva, una enorme cantidad de posibilidades que hacen que uno constantemente se esté repensando y repensando hacia dónde quiere ir. Y teniendo en cuenta tu experiencia y todo lo que me fuiste contando, nos fuiste contando, ¿hay algo en lo que vos decís, che, yo querría aprender esto antes de que me muera o tan pronto como sea posible? No quiero seguir haciendo lo mismo, o necesito como agregar algo nuevo que sea del orden, digamos, profesional o de otro orden, pero que vos digas, estuve reflexionando en este último tiempo y siento que esto no lo puedo dejar de hacer y lo necesito incorporar. Qué lindo, eso es hermoso, siempre. Pero vamos para atrás. Vos me decías que la profesión está cambiando, sí, es muy dinámico todo, pero ese dinamismo viene de la mano de que a partir de las pandemias se exacerbaron tendencias que ya venían o sea, se aceleraron tendencias preexistentes. Entonces, en estas tendencias preexistentes, más el universo globalizado en el que vivimos, más el cambio tecnológico, sí, definitivamente acá hubo un efecto centrífugo enorme. Se prendió la centrifugadora y corrieron, esto se super especializó. Entonces vos tenés consultor político especializado en data mining, que aparte hace data analytics y que encima es community manager. O sea, esto vos tenés unas líneas súper finas que al final es como tenés un médico clínico, tenés el traumatólogo, tenés el especialista en pie y en el dedo gordo. Claro. Es una cosa así, sí, eso se da. En mi caso particular, a mí que me gusta hacer muchas cosas, muchas, dentro de la profesión, yo quisiera, sí, sería hermoso poder especializarme en comunicación digital, que de hecho lo estoy haciendo. Y el futuro dirá, porque esto no sabemos a dónde llega. Con la inteligencia artificial, ¿viste? Esto es una gran incógnita. Nosotros por ahora todavía le podemos poner valor agregado a las cosas. Después, incógnita. Veremos qué pueden aprender las máquinas. Es la realidad. Claro. Y después, por fuera de la consultoría política, a mí no me gustaría morirme sin tocar un instrumento en una banda. Bueno, muy a tono con el lugar porque sí, acá estamos streameando en Somos Yeite desde un lugar que compartimos espacio con bandas de música y así que sí, no solo de política vive el hombre o la mujer en tu caso, es lógico que hayan otros intereses. Nos vamos despidiendo de esta primera edición de Sin Pauta. La verdad es que estoy muy contento de que hayas venido, Fernanda, y Gracias. No va a faltar oportunidad para que vuelvas a conversar si es que es posible, porque en definitiva, o sea, nos quedaron un montón de temas sin hablar. Estamos abriendo lo que nos dejaron en el programa anterior. Sí, la fortuna, a ver qué dice. Sí, si vengo o no vengo. Y me dice acá que me salió tiempo de ir al spa juntos. Así que no sé si estás para esa, pero tal vez la próxima lo podemos hacer en un spa. Estaría genial, bárbaro. A mí me vendría bien. ¿Qué dice el mío? El mío dice: los que se parecen se juntan. Y se lo quiero dedicar. Acá está la cámara. Los que se parecen se juntan y hay unos numeritos ahí para la quiniela. Se lo quiero dedicar a mis grandes amigas y a mi querido Carlos Fara, que es mi referente absoluto. Hay un dicho que nos dicen algunos clientes que nos quieren mucho porque los hemos apoyado. Nosotros somos muy cariñosos con los clientes, yo sobre todo. Pero nos dicen, bueno, las aves de plumaje similar vuelan juntas. Así que... ¡Ay, qué tierno! La verdad, me gusta que haya como esta onda de amor en la consultoría. Yo, mientras voy a ir pensando a qué spa voy a ir. Muy bien. Y les mandamos un abrazo a Carlos, ojalá que también venga, y a todos los que nos estuvieron escuchando, viendo, comentando. Gracias a Somos Yeite. Sigan, metan suscribirse, metan like, metan todas las interacciones que puedan. Y gracias
por estar acá, Fernanda. Un gustazo. Un gusto, el gusto es mío. Gracias.